Buenos días para los que ya están aquí en pantalla. Ya estamos aquí en el aire. Déjame preparar aquí esta lámina que vamos a enviar. Perfectamente. Share, right. Vamos a esperar 5 minutos para comenzar. Como aquellos que estén en pantalla, sepan que el próximo sábado, no este que viene, sino el otro sábado, es la evaluación de este capítulo de falla simétrica, que es el capítulo número 10 del texto de Stevenson. Mi nombre es David Fuentes, seré su profesor guía en este momento. Básicamente, esperamos un minuto, pero no se olviden de siempre revisar el texto que pongo por capítulo. Este es el capítulo 10. Y al hablar de fallas simétricas, estamos hablando de fallas trifásicas. ¿Ok? Ese es el caso que estamos estudiando. Y básicamente estamos hablando de fallas en donde yo tengo un generador que alimenta una línea. En la línea a veces hay diferentes tipos de carga, hay transformadores, hay simplemente carga resistiva, o sea, en la línea. Y al final siempre llegamos básicamente a un motor, porque nosotros vamos a hacer un estudio en donde en los cortocircuitos, tanto los generadores como el motor que está siendo alimentado, alimentan un cortocircuito que nosotros vamos a colocar. ¿Okay? Entonces, estos son el tipo de fallas que nosotros llamamos fallas simétricas. Pudiéramos hacerlo sin un generador, o un generador no, sin una carga, pero bueno, eso es otro tipo de ejercicio. Normalmente lo que hacemos nosotros son este tipo de ejercicios donde hay una carga, en este caso siempre un motor, y un generador que está alimentando esa carga. Para ello vamos a trabajar con el texto Stevenson, que hemos dicho ya, capítulo 10, y todos los demás capítulos también están ahí. ¿Ok? Y vamos a comenzar. Entonces tenemos nuestra lámina, ¿verdad? Aquí dice voltaje interno de máquina con carga bajo condiciones de falla. Entonces cuando tenemos la máquina, aquí tenemos el caso de un generador, de este lado, donde está la tensión interna que nosotros llamamos. Ok, vamos a ver, Sánchez. Bienvenido, señor Sánchez. Vamos a comenzar la presentación. ¿Ok? Y estamos hablando que entonces que nosotros vamos a trabajar en casos de tener generadores con su reactancia interna. Normalmente aquí tenemos una línea, a veces hay líneas simplemente, a veces hay transformadora y a veces hay otras cargas aquí en la línea. Y esto alimenta al final esta carga, que por lo general, para los estudios que estamos haciendo, son motores. ¿Ok? Lo importante de este estudio es considerar lo siguiente. Antes del cortocircuito, que se va a producir en alguna parte de la línea, la tensión interna del generador es sub G, ¿verdad? Bueno, es G sub G. Cuando hay un cortocircuito, este E sub G pasa a E sub G doble prima. Ustedes, vamos a poner esto más grande. Aquí se va a ver E sub G doble prima, aquí está doble prima. Eso significa que es la tensión subtransitoria que hay en ese momento generándose en el motor debido al cortocircuito que se está generando. Y la reactancia que antes era X de sub G pasa a X de segunda, ¿verdad? Que también sería la reactancia subtransitoria de la máquina, de este generador que tenemos aquí. ¿Ok? En este ejercicio teórico aquí tenemos aquí una línea, aquí un punto que vamos a colocar un cortocircuito trifásico y de este lado tenemos una carga. Entonces, en el análisis, si nosotros vemos la ecuación, vemos aquí la ecuación de la tensión interna de la máquina, E sub G, es igual al voltaje en los terminales más esta reactancia por la corriente de carga. Es decir, esto que está aquí simplemente es esta mallita aquí que estaban haciendo.
y estamos usando IL. ¿Ok? Luego, aquí hay otra mallita donde está el voltaje de falla, que es esta, cerca externa, la reactancia interna y la corriente de carga. Entonces, otra mallita aquí. Ahora, y aquí está igual, pero si ustedes se dan cuenta, este es doble prima, es decir, estamos hablando de la parte subtransitoria. Y recuerden que después de la subtransitoria viene la transitoria. Es decir, en el cortocircuito de una máquina, primero la máquina tiene un gran cortocircuito y hablamos de subtransitoria. Y luego el voltaje baja hasta transitoria, o eje primo. Pero son básicamente las mismas ecuaciones. Y pues realmente cuando se hace un análisis de cortocircuito, cuando son generadores, ¿verdad? Yo tengo su transitoria y cuando hay estabilidad de motores, yo uso prima. Es decir, estoy calculando para tensión prima. Bien, el punto básico es el siguiente. Yo necesito calcular en estos ejercicios cuál es la corriente de cortocircuito que se genera dentro de este sistema, donde está el generador y una línea o y una carga aquí y un motor por lo general. Cuando hay un cortocircuito aquí, el generador, por supuesto, crea una corriente de cortocircuito que pasa por el cortocircuito y el motor, aunque no tenga tensión, porque hay un corto, sigue dando vuelta el motor porque el motor tiene una inercia. El rotor tiene una inercia y ese motor sigue dando vuelta. Y al dar vuelta, él genera también una corriente de cortocircuito. Entonces nosotros necesitaremos calcular dos corrientes. Una que entrega el generador y una que entrega el motor. Esas dos corrientes entrarán por aquí. Para hacer estos cálculos, nosotros vamos a usar dos procedimientos. Uno, que es el método Thevenin, y el otro, que es el método que se llama corrientes debido a las tensiones internas de las máquinas. ¿Por qué? Porque en esos cálculos nosotros vamos a utilizar la tensión subtransitoria del generador y la tensión, que ya veremos en el otro dibujo, del motor. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer para resolver este tipo de ejercicios? Lo primero que uno necesita saber es, uno, cuál es la corriente que hay en el momento de la carga, es decir, antes del cortocircuito. Este valor de IL es vital conseguirlo, primero. Con ese valor de IL, que vamos a considerar que es el mismo valor que existirá justo en el momento del cortocircuito, es decir, justo en el momento del cortocircuito, por un instante, esta tensión va a ser válida. ¿Y para qué nosotros necesitamos ese dato? Nosotros necesitamos ese dato porque de lo primero que yo necesito, que es, ¿cómo se llama? Calcular la corriente, esta IL, que es lo primero que hay que buscar. Después con esta corriente IL y una mallita vamos a calcular las otras tensiones, que son esta tensión, que es la tensión interna de sobrecorriente, de sobretensión que está generando el generador. Y vamos a ver en el otro dibujo ahorita, vamos a calcular el voltaje que hay en el motor también. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso, ¿verdad? Tenemos el caso que siempre se va a estudiar. Nosotros tenemos aquí un generador con su reactancia subtransitoria. Esta es la tensión subtransitoria del generador. Aquí tenemos, bueno, en este caso una línea. ¿Ok? Aquí tenemos entonces un motor, ¿verdad? Que tiene su reactancia subtransitoria del motor, su tensión subtransitoria del motor. Y aquí está la corriente de carga. Para la primera parte del cálculo, como ya dijimos, justo antes y exactamente en el momento del cortocircuito, la corriente IL que tenemos aquí será válida. Con esta corriente IL, yo debo calcular cuánto vale esta tensión y cuánto vale esta tensión. Estos dos valores hay que buscarlos, este y este. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar IL, cuánto es la corriente de carga. Lo segundo es buscar cuánto vale la tensión subtransitoria del generador y la del motor. Recuerden que los dos, en el momento del corto, vamos a suponer que en este caso, como se ve aquí, hay un cortocircuito, ¿verdad? El generador va a contribuir con una corriente y C segunda al corto, y el motor va a contribuir con una corriente también al corto. Es decir, que los dos contribuyen para la corriente de falla que es esta. ¿Bien?
Este porque es un generador y este porque el motor, como yo les dije, aunque no haya tensión porque hay un corto, el rotor de la máquina sigue dando vueltas y también genera una corriente. Todo esto que estoy diciendo, aquí hay una fórmula, pero básicamente es simplemente hacer mallas. Cada ejercicio varía dependiendo del tipo de ejercicio, pero básicamente es hacer mallas, mallitas así y calcular. Ya vamos a ver unos ejercicios prácticos para entender. La idea entonces es calcular la corriente de carga primero, después el voltaje en el punto de cortocircuito, después esta tensión, G y E, y ya veremos el resto en el procedimiento. Vamos a seguir. Ok, ese método, aquí vemos la ecuación donde yo digo que la corriente de falla transitoria es la contribución del generador más la contribución del motor. En el ejercicio que está pintado, la contribución del generador es el voltaje antes de la falla, voltaje antes de la falla, con la Z externa más J X de S. Es decir, aquí esta corriente falla tiene X de G y esta Z X. Y el voltaje de falla. ¿Okay? Una simple malla. Entonces, esa simple malla me va a dar qué corriente de falla está contribuyendo el generador al cortocircuito. ¿Okay? Aquí está con su reactancia, la reactancia de la línea. Y el voltaje que se pone en la fórmula es el voltaje antes de la falla en el sitio de cortocircuito. Para el lado del motor es exactamente lo mismo. El voltaje en la falla, porque fíjense que están paralelos, y la reactancia que está aquí. En este ejercicio solamente es la reactancia del motor. Si hubieran otras cosas aquí, otras resistencias, otras impedancias, se meten en el cálculo. ¿Ok? Y ese es el primer procedimiento para calcular esto. ¿Ok? Hay otro procedimiento, perdón, es el que está aquí abajo, en donde yo eh, uso el método de Thevenin para hacer el cálculo. ¿Cómo se hace eso? Ya lo vamos a hacer, ver en un ejercicio, pero básicamente veo cuánto vale Z Thevenin visto desde el punto de falla. Por ejemplo, en este caso, este es el punto de falla, ¿verdad? Bueno, yo esto lo quito, calculo cuánto vale la impedancia que se ve de la falla para allá y de la falla para acá, y esta malla, esta impedancia, se pondrá en paralelo con esta y se saca lo que se conocería como una Z Thevenin. Que si, ¿cuál es la Z Thevenin que se ve de la falla hacia las cargas? ¿Okay? Si yo conozco el voltaje en la falla, como yo les dije, hay que calcularlo, esa división me da la corriente de falla. Ahora, esto se va a hacer en el dibujo, o sea, el dibujo normalmente así, se pica en dos partes, ya vamos a ver un ejemplo, y, ajá, dígame suave. Y entonces yo puedo calcular la corriente total. Ese es el método de Thevenin. El otro método básicamente es circuital, ¿no? O sea, es un análisis circuital y listo. Vamos a un ejemplo, ahorita vamos a revisar. Vamos a ver un ejemplo, pero vamos a ver primero. Vamos a ver este ejemplo primero, es más vívido. En este ejemplo yo tengo aquí un generador de este lado. Aquí está su tensión interna, es G, tiene su reactancia, J0,35%. ¿Ok? Aquí hay una impedancia de línea. No, este era un transformador, si no me equivoco. Aquí esto era un transformador que está aquí. Y aquí está la línea. ¿Ok? De este lado tengo un motor, tiene su reactancia. ¿Ok? Y aquí se ve que hay una tensión en el motor. El ejercicio dice así. Un generador de 25.000 kVA tiene una tensión de salida de 13,8 kilovoltios. Y la reactancia subtransitoria es J0,35. Este está conectado a un transformador de 25.000 kVA, ¿verdad? De relación 1386.9 de reactancia X095, que es esta que está aquí. Este es un transformadorcito que está aquí. Este último está conectado a una línea de impedancia ZL3 más J3, es decir, está aquí. Ya veremos, esto está en por ciento, se divide entre 100, me dan por unidad. Esta sería la línea, este sería el transformador, este es el generador, y está alimentando la barra donde se conecta un motor XE más
esta superprima aquí significa que es la recta subtransitoria del motor, que es J045 por unidad. Aquí está, ¿ya? Y todo está calculado sobre la base de 25.000 kVA y 6.9 kW. Todos estos datos están en por unidad. Porque por ahí, para que recuerden esa parte, que es la parte de por unidad. Entonces dice, si ocurre un cortocircuito trifásico en la barra del generador, es decir, aquí hay un cortocircuito, este es el generador, aquí en la barra hay un cortocircuito, y el motor, que dice, calcule la corriente trifásica en esta barra y la corriente de falla de el generador y el motor. Dice aquí una corriente de falla que va a pasar por aquí, perdón, por aquí, que es donde está el cortocircuito. Calcule la corriente de este generador y el motor, es decir, que contribuyen a esa falla. Ese es el primer procedimiento que yo le expliqué, que hay dos procedimientos. El primero es calcular cuánta corriente de cortocircuito da el generador y después cuánta corriente de cortocircuito da el motor. Y esas dos corrientes van a pasar por aquí. ¿Okay? Dice, justo antes de la falla, esto es un dato, el motor está consumiendo 20.000 kVA, es decir, este motor está consumiendo 20.000 kVA y tiene un factor de potencia 0.85 atrasado. Y los voltajes en el extremo del motor era 0.85 con 91.78 y se utiliza dos técnicas, la de Thevenin y el voltaje subtransitorio. Nosotros vamos a hacer primero la técnica del voltaje subtransitorio. ¿Ok? Entonces lo primero que yo hago es, tengo la potencia que consume el motor, que son 20.000 kVA, lo divido entre la potencia base, ¿verdad? Que es 25.000, estos 25.000 kVA es la potencia base del motor, y me da 0.8 en por unidad. ¿Ok? Tengo el factor de potencia, que es un dato, 0.85, que representa este ángulo. Y voy a calcular entonces cuál es la corriente que está siendo consumida por el motor en ese momento. Simplemente la ley de potencia trifásica es raíz de 3D por I, ¿verdad? Aquí está la fórmula, potencia trifásica es raíz de 3D por I. Despejo I, esta es la potencia que está consumiendo el motor, la raíz de 3 y el voltaje del motor. Todos son datos que ya vimos ahí arriba. Entonces me dice que la corriente que está consumiendo el motor es 0.5434 con menos 60 grados. Esa es la corriente que está entrando, que es la corriente de carga que está entrando en el motor. Por lo tanto, en esa corriente, como yo le dije al principio, esa corriente de cortocircuito se va a utilizar justamente en el cortocircuito como un dato para calcular valores. Esa corriente va a pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esa es IL, que es IL también. Bien, al tener ya yo la corriente que pasa por aquí, todo esto aquí, todo esto por aquí, todo esto por aquí, yo puedo hacer una pequeña mallita aquí, ¿verdad? Donde tengo M, que es este. En este caso, EM en el dibujo, es antes del corto, se pone así. En el momento del corto, recuerden que el generador pasa su tensión interna a la tensión subtransitoria. Entonces se pone con doble rayita. Entonces la tensión, hago esta mallita, donde yo pongo EM segundo, ¿verdad? Hago una mallita de Kirchhoff aquí, 0.85 y los 0.45 por la corriente. ¿Okay? Esta 0.45 por la corriente. Es decir, hice esta pequeña mallita aquí. Eso me dice que EM vale esto. Muy importante. Recuerda que las dos cosas que le dije. Primero, calcular la corriente que pasa por el circuito. Aquí. Porque es la que consume el motor y está pasando por el generador también. Eso antes del fallo. Luego, empiezo a calcular las tensiones subtransitorias internas del motor y generador. Ya hicimos el motor. ¿Verdad? Simplemente haciendo una mallita aquí. ¿Okay? Ahora vamos a hacer la del generador. Para el generador hago lo mismo, ¿verdad? Hago una mallita. ¿Por qué? Porque yo tengo esta tensión, ¿verdad? No, esta tensión perdón, es la que voy a buscar. Tengo esta reactancia, tengo esta impedancia, tengo esta impedancia, tengo esta impedancia. Y tengo la corriente que pasa. Y tengo esto. O sea que yo puedo hacer una malla aquí. Aquí.
Ajá, ya va. Ella me quiere preguntar algo. Share. Lo que pasa es que tiene el audio apagado, caballero. Señor Sí, Sáez. profe, buenos días. Dime. Buenos días. Quería preguntarle que no entendí esa parte. ¿De dónde salió el ángulo que está justo debajo del factor de potencia? ¿Dónde está el ejercicio? Veo que dice 31,78. Claro, si tú tienes el factor de potencia, hace la coseno y te da el ángulo. Ah, ok, perfecto. Ok. Gracias. Ok. Share screen. Screen. All right. Ok. ¿Dónde estaba yo? Estaba. No, estoy en el ejercicio. Pin, 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 pin. Este ejercicio. Este ejercicio, ¿no? Sí. Ok. Ya tenemos entonces la tensión interna del motor. Vamos a hacer la malla correspondiente, ¿verdad? Que, donde yo voy a calcular eje. Eje, la línea, ta, 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 ta. Esta malla que está aquí, ¿verdad? Es simplemente esta malla así. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. O por aquí. O sea, donde ustedes quieran. Yo puedo hacerlo así. Ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque tengo este dato, tengo esta impedancia, tengo este voltaje y tengo la corriente. Entonces con eso yo que voy a calcular, con esa malla, voy a calcular eje. ¿Verdad? Aquí está eje, todas las impedancias, la corriente, la tensión que estaba ahí y me da eje. Entonces ya yo tengo las dos tensiones internas, la del generador y la del motor. ¿Ok? Perfectamente. Luego, ¿qué voy a hacer? Agarro el dibujo, que sería este completo, es decir, este dibujo completo. Entonces voy a hacer una malla aquí, esta, y aparte una malla aquí. ¿Mm? ¿Qué es esto? Esta es la primera malla, donde está el generador, donde ya yo calculé la tensión interna, aquí está 0,9861, su reactancia interna. Aquí ni más nada, hay un elemento, porque aquí está el cortocircuito. ¿Qué hago con esto? Al tener la tensión subtransitoria en el generador y su reactancia, calculo cuál es la corriente de cortocircuito que el generador está suministrando. ¿Ves? Aquí lo está suministrando y G, aquí está, y calculo. Luego hago lo mismo para el motor. Aquí está el motor, su reactancia, la línea, la otra línea, y aquí está el cortocircuito. Recuerden que ese cortocircuito, repito, es aquí. Es decir, que yo estoy haciendo esta malla. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces ahí calculo, bueno, ahí calculo cuál es la corriente del motor. Es decir, cuánto del motor está contribuyendo en el corto. Pero recuerden que en este corto, el generador está contribuyendo con una corriente y el motor está contribuyendo con una corriente. Es porque es un generador y el motor porque, aunque el motor no es generador, cuando se le va la luz, como yo ya he repetido, el rotor por la inercia sigue dando vueltas y genera entonces una corriente. Entonces significa que en este corto, el cortocircuito va a tener dos corrientes, una que da el generador y uno que da el motor. Y va a pasar por aquí. Entonces aquí estamos calculando, ¿verdad? IM doble prima, que es la contribución del motor a la falla. Y esta es la contribución del generador. Luego la corriente de falla es la suma de los dos, la que da el generador más la que da el motor. Sumamos aquí y este sería la falla, la corriente de falla. Es decir, la corriente que está pasando por el cortocircuito aquí, que es este mismo sitio. ¿Ok? Ese es el primer procedimiento. Luego ustedes, porque así lo va a pedir el ejercicio, tienen que calcular cuál es la contribución, cuál es el cortocircuito, pero utilizando el método Thevenin. El método Thevenin es simplemente, si se acuerdan del método Thevenin, es crear un punto Thevenin en un punto. ¿En qué punto lo vamos a crear? En el punto de la falla. Entonces, en el punto Thevenin
sería aquí, si este es el circuito, ya lo pusimos antes, yo aquí necesito hacer un Thevenin. ¿Qué se hace? La fuente de tensión se cortocircuita. Si hubiera una fuente de corriente, se abre. En este caso no hay fuente de corriente, sino una fuente de tensión. Yo cortocircuito aquí, y me va a quedar la reactancia del motor, del generador, que es esta, en paralelo con todo el resto de la reactancia, ¿no? También se cortocircuita. Y tengo estas dos reactancias. Yo estoy calculando entonces Z Thevenin en el punto de falla. Aquí está J035, todos estos números sumados a este número, y me quedan estas dos impedancias en paralelo. Esta es la parte del generador, esta es la parte del motor. Hago un paralelo aquí y me da ZTV. ¿Dónde? En AB. ¿Dónde es AB? El punto de falla. Listo. ¿Ok? ¿Qué falta ahora? Necesito ahora saber cuál es el voltaje antes de la falla. Como el cortocircuito, si no me equivoco, era en los terminales, era donde en los terminales del motor. No, aquí en los terminales del generador, yo necesito calcular este voltaje. Y si no me equivoco, ese voltaje, no lo habíamos calculado. Vamos a calcularlo. Simplemente hago una mallita, ¿verdad? Como tengo todos los datos, le puse una mallita aquí para calcular este voltaje antes de la falla. ¿Ok? Al tener ese voltaje antes de la falla, ese voltaje antes de la falla, que es este número 0,87 con 20, 87,33, lo divido entre Z Thevenin, que ya lo teníamos, y me da la corriente. Ese es el otro método para calcular la corriente de falla. La corriente aquí da 3,99 con menos 1,54, y con el otro método da 3,987 con menos 1,62. Fíjense que los resultados son muy, muy, muy parecidos. Entonces, en la evaluación se va a hacer un ejercicio parecido y tiene que resolverlo por los dos métodos: el método de Thevenin y el método de lo que se llama voltaje interno de las máquinas. Es decir, voltaje que las máquinas están entregando. ¿Ok? Me saco un momentico para ver si alguien tiene alguna pregunta y después vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo de una vez. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Ok? Aquí hay tres ejemplos. Vamos a ver si hay otro ejemplo. Bueno, en este ejemplo yo tengo un generador, dice un generador sincrónico, tiene un motor con los valores de 20.000 kVA y 13,2 kilovoltios. Ya, por esto más grande. ¿Ok? 25.000 kVA, tiene una tensión de salida de 13,8 y una reactancia de generador 0,35. Aquí tenemos el dibujo, ¿verdad? Ahí mismo aquí solito, ¿no? Este es el ejemplo. Tenemos aquí este ejemplo donde tenemos un generador, ¿verdad? Su tensión, su reactancia. Aquí nos voltean en la terminal generador, una reactancia. Aquí había un cortocircuito y aquí está un motor. Entonces dice, el generador tiene estos valores, la reactancia del 20%, que es esta. La línea tiene esta reactancia 0,10, ¿ok? Y cuando ocurre una falla en los terminales del motor, es aquí, alguna falla, el motor, este motor va a estar consumiendo 20.000 kilovatios a un factor de potencia de 0,8 adelantado. El voltaje en los terminales es 12,8. Encuentra las corrientes subtransitorias, el generador y el motor, y en la falla usando el método de los voltajes internos de las máquinas, y además hay que hacerlo por el método técnico. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos ahorita. Tenemos el voltaje en los terminales del motor, es un dato. ¿Ok? Lo divido en sus bases, que es 13,2, como dice aquí, y me da el voltaje en los terminales del motor, 0,97. La corriente base, en este ejercicio serían 30.000 kVA entre el voltaje base, que es 13,2, y la raíz de 3 de la fórmula me da 1.312. Esta 1.312 sería la corriente base, es la corriente, digamos, base que vamos a usar. La potencia activa que está consumiendo el motor es un dato, ¿verdad? Y dice que el motor está consumiendo 20.000 kilovatios, que son vatios, no kVA. Y utilizando la formulita de potencia de raíz de 3 de por I, calculo la corriente de motor.
Aquí va a aparecer un 0.8 porque este 0.8 va a pasar esto, como estos son kilovatios, para pasarlos a kVA. Y al final me dice que la corriente que está absorbiendo el motor es 1128 amperios. Ese 1128, la corriente IL que pasa por todo esto y alimenta el motor, lo divido entre la corriente base, que la calculo aquí, y me da 0,86 con 36,9. Ese sigue siendo la corriente que está pasando en el circuito, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, antes de la falla. ¿Ok? Ya tengo ese dato. Recuerda que yo le dije que eso es lo primero que hay que buscar. Lo segundo que hay que buscar, la tensión. Voy a hacer una mallita aquí. ¿Ok? Una mallita aquí. Y tengo menos BTG porque esto... ta, 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 ta. Hago, a ver, no, no. Yo hice la malla aquí. Así, así, así. Así, así, así y así. ¿Por qué? Porque tengo todos esos datos. O sea, voy a buscar el voltaje, pero voy a buscar ese dato primero del voltaje. Primero que voy a hacer es buscar este voltaje. Entonces, BTG es igual a esto por la corriente, ta, 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 y me da el voltaje del terminal de generador. ¿Ok? Simplemente usted hace la malla con los datos que tiene. Ya tiene la corriente de carga, que es lo más importante. Total que el voltaje de los terminales de generador lo tengo. Después que tengo voltaje de los terminales de generador, hago esta mallita pequeña. Esta pequeña. ¿Ok? ¿Para qué? Para conseguir la tensión interna del generador, su transistor. ¿Ok? Entonces ya saben, usted tiene que buscar siempre la corriente primero y luego la tensión interna del generador e interna del motor. ¿Ok? Si ya tengo la tensión del generador. Ahora vamos a hacer lo mismo para el motor, no hay problema de voltaje porque nosotros ya lo calculamos. ¿Verdad? Perfecto. Ahora vamos a ver el momento de cortocircuito. ¿Verdad? Aquí está el cortocircuito. Aquí está el cortocircuito. Que es aquí. Tengo reactancia y tengo esta tensión que ya la calculé. Entonces necesito calcular cuál es la contribución del generador en el cortocircuito. Pues simplemente una mallita normal, común y corriente, ¿verdad? Está el generador, su reactancia, la reactancia de la línea, y este es el corto, que sería aquí. Entonces, con esa malla despego IFG. IFG sería la contribución del generador al cortocircuito, que es la tensión entre la impedancia, ley de Ohm. Para el motor voy a hacer lo mismo. Aquí lo vamos a buscar primero aquí. Este es para no está el dibujo. Para el motor hago lo mismo, ¿no? Necesito buscar, oh, wow, que me queda poco tiempo. Para el motor hago lo mismo, ¿verdad? Hago la mallita, voltaje terminal del motor, la corriente por la impedancia más EM. Y consigo EM. Si se acaba la transmisión porque se acabó el tiempo, ¿ok? Ya yo tengo EM, ¿ok? Y teniendo EM, ¿verdad? La tensión interna, yo puedo calcular cuánto contribuye el generador en el motor a la falla. Simplemente tengo el voltaje, la impedancia y la corriente. Luego me está dando entonces que la corriente falla, si sumo los dos, esto se está pasando a amperios, porque esto está en por unidad. Es simplemente la base por esto. ¿Ok? Y aquí está la corriente total que ya habíamos calculado, porque es la corriente que da el generador que habíamos calculado, más la del motor. Sumo y me da esto. ¿Ok? Pues el procedimiento Thevenin, yo tengo lo mismo, tengo la impedancia, este es el dibujo de todo lo que tenía ahí, solamente quitando la fuente que se acuerda que se cortocircuita, y voy a calcular Z Thevenin aquí, es decir, el punto de falla. Esto lo sumo y me queda Z Thevenin. ¿Ok? Ahorita Z Thevenin. ¿Ok? Que simplemente el dibujo este, quitando la fuente, cortocircuitándola, poniendo todos los datos que están ahí. ¿Ok? Después que tengo Z Thevenin, que es esto, tengo el voltaje de falla porque ya lo habíamos calculado antes, ¿verdad? Que era J 0,97, porque ese era el voltaje, si no me equivoco, en aquí, que era un dato que se tenía. Perfecto. Entonces, el corriente de cortocircuito, ¿cuál es? La Z, la impedancia Thevenin J012, dividido entre, que divide el voltaje antes de la falla, en el punto de falla.
Aquí me da menos J808. Entonces fíjense que por el método de las tensiones internas me da menos J80759 y por el método de Thevenin me da menos J808. ¿Ok? Voy a pasar la imagen para que se vea este otro ejercicio, que es algo parecido. Tengo un generador, un cortocircuito aquí, sigo aquí. Lo estoy poniendo para que ustedes puedan revisarlo, ¿verdad? Aquí está el ejemplo, método de Thevenin, que este es el que ya vimos. Y este es uno adicional que también está de otro ejercicio. Aquí también está la explicación y termina aquí. Y da 670 menos 49, 636 con menos 56. Pero básicamente los ejercicios son los mismos. Yo tengo aquí un circuito parecido. Hay un cortocircuito. Yo necesito saber cuánto es la corriente de línea aquí. Luego calculo esta tensión interna del generador y del motor. Luego corto esto y en el punto de cortocircuito veo cuál es la Z Thevenin que se ve de cada lado. ¿Ok? Y con esa Z Thevenin y el voltaje en el sitio de falla, calculo la corriente de falla. El otro procedimiento es dejar este generador, su valor, este también, y en el punto de corte ver cuánto contribuye esta tensión interna en el corto y esta tensión interna en el corto. Hago dos dipos separados, ¿verdad? Aquí está la tensión, la reactancia y calculo cuánto me da el generador y el motor aquí. Sumo, me da la corriente de falla. ¿Ok? Y por el método Thevenin es simplemente en el lugar de corte, de falla, está toda la reactancia menos las tensiones y hago los paralelos correspondientes. Este paralelo me hace la Thevenin. Necesito saber cuánto es el voltaje antes de la falla, que sería este. En este caso sería 0,85. Lo divido entre Z Thevenin y me da esto, 636 con menos 55. Esa sería entonces la falla. Y comparo este resultado con este resultado, muy parecido, ¿no? Todo depende de decimal, pañal, decimal. Bueno, entonces básicamente la técnica para resolver este tipo de ejercicios es: uno, calcular siempre la corriente de carga; dos, calcular las tensiones internas de generador y motor; y lo demás es usar los dos métodos. En un método, simplemente en el punto de cortocircuito, voy a calcular cuál es la contribución del generador, y en el otro, con el motor, calculo cuánto es la contribución. Sumo esos dos y está listo. Y el otro procedimiento es usar Thevenin, calcular cuál es la Z Thevenin que se ve en el punto de falla. Pues aquí va a haber una impedancia, aquí va a haber una impedancia, hace un paralelo y me da cuánto es la Z Thevenin que se ve desde la falla. Y luego necesito saber cuál es el voltaje antes de la falla aquí en el corto, que normalmente es un dato o se calcula, o cualquiera de los métodos, y así se puede calcular eso. Y con esos dos procedimientos resuelto los ejercicios. ¿Ok? Bien, entonces esta información yo lo voy a pasar en el aula, la voy a colocar ahí abajo, ahí donde dice actividades, creo que es al final del capítulo este, para que ustedes puedan ver con calma el ejercicio todas las veces que quieren. Yo le voy a pasar, lo voy a colocar ahí, usted simplemente punch ahí donde está el símbolo y pueden ver este ejercicio todas las veces que quieran. La próxima semana, puede ser lunes o martes, o en la semana, al fin de semana, yo le voy a mandar una conexión, de repente si vamos a ver otro ejercicio o otro punto del tema. No se olviden de que el sábado este sábado que viene, no este, sino el otro, es la evaluación sobre este tema, ¿verdad? Fallas simétricas. ¿No? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Déjame pasar para otro lado para... Ahí está. Dígame, Sánchez, ¿va a hacer una pregunta? No, profe, todo bien. Todo bien. All right. Lo que tiene que revisar el ejercicio. Cualquier cosa me pueden preguntar online cualquier día. Si yo no, en ese momento no estoy en línea, bueno, no importa, pero
pero yo estoy ahí, ¿cómo se llama? Yo le contesto, ¿ok? ¿Está bien? Excelente, profe, gracias. A la hora. Bueno, si me faltan un par de minutos y me tengo que retirar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Anastasia Alonso y no tiene preguntas, ¿no? Ok. Las demás personas, el señor Suárez, el señor Pérez, Tapia, no tienen preguntas. No. Ok. No, tranquilo, gracias, profe. Ok, perfecto. Pues entonces nos vemos próximamente. Siempre estaremos con conexiones Zoom para informar sobre el material. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.